Ministra de Justicia es Ángela María Buitrago. Un gusto saludarla, ministra. Buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo, Ricardo, todos a la mesa. Gracias. Ministra, el asilo que está pidiendo Papá Pitufo en Portugal, ¿cambia los planes, el cronograma de la extradición desde Lisboa, desde Portugal? A ver, sí, digamos, Néstor, es importante decir que la solicitud de asilo, como es un mecanismo internacional de protección, desde que se alega, entre otras, tiene un reconocimiento en el Estado dentro del cual se alega. Y eso significa que hay que resolver ese asilo y eso necesita también resolver no solamente la petición, sino los recursos. Y solo hasta que esté en firme la negativa del asilo, podría hacer efecto la concesión de extradición al país que lo requiere. Pero en este momento tenemos unos tiempos que nos da incluso el Tribunal de Porto en Portugal, que más o menos darían unos 80 días máximo en términos del análisis de todas las acciones que están pendientes. Sí, ¿Colombia se va a oponer o qué tipo de acciones puede hacer o va a hacer Colombia, señora ministra, entendiendo la coyuntura y lo que significa este señor alias Papá Pitufo en investigaciones en el caso de nuestro país? Sí, a ver, Colombia no tiene posibilidad de oponerse dentro de un derecho interno que es autonomía del propio país, y menos en una figura como asilo, pero lo que sí obviamente es claro es que la persona que pide el asilo tiene que entregar los documentos para probar que las causas del asilo, que son o persecución política o delitos comunes y conexos, significa que está siendo objeto de un acoso por parte del país o que sufre posibilidad de ser agredido por una serie de factores particulares. Todo esto requiere prueba. Y esto no significa solamente apelar a la figura de asilo, sino que el Estado tiene que mirar los documentos. Y al mirar los documentos tendrá que decir si se encuentra aprobado o no esta causal, y si no, concede el asilo, pues está vía libre para la extradición. Sí, pero ustedes consideran, ministra, se lo pregunto de manera respetuosa en el gobierno, que este señor alias Papá Pitufo es un perseguido político? No, mira, el tema, yo no estoy hablando en particular de este señor, estoy diciendo para el asilo en particular, necesita aprobarlo. No hay ningún requisito que pueda hoy en día estructurarse frente a esta causal respecto al señor Diego Marín. Lo que sí hay claramente es un tema de requerimiento judicial, una imputación hecha por la Fiscalía General de la Nación, donde incluso el juez autorizó lo que se llama la imputación en contumacia, que es en ausencia porque el señor no ha comparecido, y obviamente pues el trámite general, la Fiscalía tiene varias investigaciones abiertas contra esta persona. En este caso, ministra, usted dice que en 80 días se estaría resolviendo esta solicitud de reposición porque ya fue negado, según tenemos entendido en primera instancia, el asilo político a Diego Marín, alias Papá Pitufo, en Portugal. Una vez definido esto, en los próximos 80 días hay dos opciones: o revoca la decisión Portugal y le concede el asilo, o se lo niega, como todo pareciera indicar. ¿Qué viene después de esa negativa si llegara a quedar en firme? ¿Cómo es el procedimiento para la extradición de este hombre a Colombia? Correcto. El procedimiento, hasta donde entiendo, digamos que tiene dos fases. Una cosa es la figura normal del asilo, que si se le niega el asilo sin ninguna otra petición, él tiene posibilidad de ser o deportado o de salir dentro de un plazo que creo que es de 15 a 30 días si es negado el asilo. Dos, como aquí hay una petición de extradición y hay obviamente una solicitud de captura para extradición, una vez queden firmes, es decir, se resuelvan todos los recursos que tengan que tener, tanto el asilo como la extradición, se procederá por el Estado requerido, en este caso Portugal, a resolver sobre la extradición, y la extradición también tiene que pasar por los pasos judiciales y administrativos en cualquier país europeo, y significa que tiene que haber una decisión de concesión de extradición. Esa concesión de extradición significa que se hace efectiva, se hace el traslado correspondiente al país correspondiente que lo requiere, y en ese momento que llega a Colombia se pone a disposición obviamente de la autoridad competente, que en este caso es la Fiscalía General de la Nación. Sí, ministra, déjeme, le cambio de delincuente, por decirlo de alguna manera.
¿Usted cree que lo que está pasando a raíz de la decisión de la Fiscalía de capturar a alias Araña es un entrampamiento, como lo dijo ayer Oti Patiño? A ver, mire, yo le quiero decir una cosa. El tema de la existencia de órdenes internacionales a través de la Interpol es una consecuencia de adopciones y protocolos que ha hecho el país frente a la necesidad de entender que estas órdenes de captura que se libran a través de ese mecanismo, que no lo tenemos todos los países, pero que hay una serie de países en donde sí funciona la orden de Interpol, responde a una colaboración internacional frente a la efectividad de una serie de órdenes de captura que se han hecho en otras partes. La orden de captura de Interpol significa que hay una serie de elementos que fueron evaluados por un juez y que considera que debe haber captura por la clase de delito que se profiere. En este caso, en particular, hay una orden vigente al parecer, y digo al parecer porque no conozco la orden, pero en el procedimiento que desarrolla el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General, aducen que hay una orden vigente de Interpol. Lo que se hace es cumplir el procedimiento de esa orden que es obligatoria. Aquí no hay posibilidad de exceptuar el cumplimiento de esa orden, porque técnicamente nosotros estamos adscritos al sistema de cumplimiento de órdenes de Interpol. ¿Qué viene ahora? Viene ahora una necesidad de decirle a la Fiscalía, ya está cumplida la orden de Interpol, la fiscal general tendrá que legalizar esa orden, que significa obviamente mantener la detención para captura y sobre esos supuestos realizar el procedimiento, que en Colombia es un procedimiento mixto. Pasaría, una vez capturado, a que la Corte decida si extradita o no. Este concepto puede ser favorable o desfavorable. Si la Corte dice que es favorable la extradición, el gobierno nacional puede optar por dos vías: extraditarlo o no extraditarlo, con un razonamiento o basado en algunos planteamientos y motivaciones especiales. Si la Corte Suprema de Justicia dice que no es favorable la extradición, obliga al gobierno y el gobierno no podría extraditarlo. Sí. Eso tiene todo un trámite. Ministra, usted me está diciendo varias cosas interesantes en esta respuesta que le da Felipe. ¿Usted, tengo la sensación, ya habló con la fiscal sobre la captura de este señor alias Araña? No, no ha hablado con la fiscal. Ese es un procedimiento, digamos, como decimos nosotros, de manual, es decir, está previsto en las normas y en las disposiciones legales. Yo no he hablado con la fiscal sobre este caso. Pero la suspensión de órdenes de captura, cuando el gobierno las propone y la fiscalía las dicta, ¿no incluyen circulares rojas de Interpol? No, y creo que aquí hay que hacer una claridad, sí. Y creo que es importante hacer una claridad por lo siguiente, es que el procedimiento interno puede tener órdenes de captura y puede tener órdenes de captura dentro de casos proferidos por la Fiscalía General de la Nación. Pero hay casos que se debaten en otros países y hay órdenes de captura que se piden por otros países. Los países obviamente pertenecen al sistema Interpol y esto significa que hay una orden de captura que han dictado desde afuera. Esa orden de captura que han dictado desde afuera significa que la Interpol la cumple en el suelo donde está vigente el tema de la correspondencia con Interpol. Y en ese caso en particular, el delito puede ser cometido en el extranjero. Y entonces aquí el tema es que yo no puedo suspender una orden de captura que ni siquiera es competencia colombiana. O dos, sí puedo suspender las órdenes colombianas, pero no puedo anular las órdenes extranjeras, porque no tengo competencia. Ministra, el levantamiento, y se lo pregunto porque además usted es una muy reconocida abogada en el mundo jurídico en Colombia, la suspensión de una orden de captura, ¿les da permiso a estos señores para traquetear? ¿Ellos pueden seguir cometiendo delitos mientras está suspendida la orden de captura? No, Néstor, y yo quiero ser categórica en esto. La suspensión de la captura tiene que cumplir unos requisitos, entre esos mantener la legalidad. Si hay actividades, como sucedió hace 3-4 meses, que la misma fiscal general levantó las órdenes suspendidas de 3 integrantes de un grupo armado organizado, significa que cualquier incumplimiento lleva indefectiblemente al levantamiento de esa suspensión.
Vale, me parece perfectamente lógico. Le sugiero... Deberían escucharle al comisionado y el doctor Noboa. Sí, le iba a decir eso, le sugiero respetuosamente, ministra, que se hable con unos compañeros suyos del gobierno que piensan lo contrario. Le agradezco estos minutos, ministra No, Buitrago. con mucho gusto. Gracias. Cuídense. Néstor, Gracias. 9:39. lo que dice la ministra